300 obispos. Una sala secreta. Una decisión que cambiaría la historia para siempre. Año 325. Nicea. Un palacio de piedra blanca se alza en las costas del mar de Mármara. Adentro, hombres de poder sostienen pergaminos antiguos. Sus túnicas negras, sus voces graves, su misión es clara, aunque nunca se dirá en voz alta, decidir qué textos sagrados vivirán para la eternidad y cuáles deberán arder. Cuáles formarán la verdad oficial. Cuáles serán borrados de la historia como si nunca hubieran existido. En esa sala, mientras el sol cae sobre el mar Egeo, estos hombres de poder comprenden algo fundamental. El conocimiento es control. Si las masas descubren lo que estos textos antiguos realmente dicen, si leen las palabras auténticas de Jesús, si comprenden la verdadera naturaleza de Dios, de la divinidad, de su propia alma, el poder de Roma se desmorona. No pueden permitirlo. Así que votan, deciden, sellan el destino de millones de almas durante los próximos 1700 años. Pero en 1945, algo inesperado sucede. En el desierto de Egipto, en un lugar llamado Nag Hammadi, un campesino llamado Muhammad Ali está cavando. Sus manos tocan algo de barro, una vasija antigua. Dentro, no dinero, no joyas, sino algo infinitamente más valioso. 13 códices de cuero, pergaminos que llevaban enterrados desde el siglo IV, los evangelios prohibidos, los textos que el Concilio de Nicea decidió que la humanidad nunca debería ver. Durante 75 años, estos documentos permanecieron guardados en museos, colecciones privadas, fuera del alcance público. Pero hace poco, toda la información fue finalmente liberada. Y lo que revelan es tan explosivo, tan fundamental para entender quiénes somos realmente, que literalmente cambia todo. Ahora, en este momento, estás a punto de descubrir lo que el Vaticano no quiso que supieras. Los 7 secretos más peligrosos del gnosticismo. Las enseñanzas que Jesús nunca predicó en público, que compartió solo con sus discípulos más cercanos, especialmente con María Magdalena. Las palabras que rompen completamente la narrativa cristiana ortodoxa. Las verdades que, si la Iglesia hubiera permitido que se difundieran, habrían transformado la religión, la política, la estructura del poder en el mundo occidental para siempre. Escúchame bien. Después de este video, nunca volverás a ver tu relación con lo divino de la misma manera. Nunca volverás a entender qué es Dios, qué es Jesús, qué eres tú realmente. Porque hoy vamos a conectar los puntos que han estado desconectados durante 1700 años. Vamos a responder las preguntas que la Iglesia nunca te permitió hacer. Y al final, entenderás exactamente por qué quisieron que permaneciera en la oscuridad. Este viaje que estamos a punto de emprender no es solo información, es una transformación. Es el momento en que dejas de creer automáticamente lo que otros te dijeron que creas, y empiezas a investigar, a cuestionar, a despertar. Porque eso es lo que el gnosticismo siempre fue, una invitación al despertar, no a la fe ciega, sino al conocimiento, no a la obediencia, sino al cuestionamiento. Jesús, según estos textos prohibidos, no vino a crear una religión institucional, vino a revelar un secreto tan antiguo como la creación misma, un secreto sobre quién eres tú realmente. Y durante 1700 años, ese secreto fue robado, fue enterrado, fue quemado deliberadamente en hogueras por hombres que comprendían que si la verdad salía a la luz, sus imperios caerían. Pero no puedes quemar una verdad verdadera. Solo la entierras. Y cuando la entierras, espera, germina en la oscuridad. Se propaga bajo tierra. Y eventualmente, encuentra la forma de volver a la luz. Hoy, esa luz finalmente brilla de nuevo. Los 7 secretos que vamos a explorar juntos no son misterios abstractos. Son declaraciones concretas, textuales, que aparecen en los evangelios que fueron descubiertos en Nag Hammadi. Son palabras que se pueden rastrear, que se pueden verificar,
que cambian fundamentalmente nuestra comprensión de la realidad espiritual. El primero de estos secretos comienza con una pregunta incómoda. ¿Y si el Dios al que has sido enseñado a adorar toda tu vida no es quien crees que es? ¿Y si el creador del universo material es en realidad un impostor? Mantente conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir sobre el Dios del Antiguo Testamento va a cambiar todo. Secreto número 1. Imagina que todo lo que sabes sobre Dios es incompleto. No es mentira, exactamente, sino incompleto. Como si alguien te hubiera mostrado solo la mitad de una fotografía durante toda tu vida, y hoy, finalmente, vieras la imagen completa. Eso es lo que el gnosticismo revelaba. Y eso es exactamente lo que la Iglesia cristiana no podía permitir que supieras. En la cosmología gnóstica, existe una distinción radical que el cristianismo ortodoxo jamás separó. El Dios verdadero del universo, la fuente suprema de toda existencia, toda luz, toda bondad absoluta. Y luego, está el creador del mundo material, tal como lo conocemos. El demiurgo. El demiurgo no es malvado en el sentido tradicional. Es algo más peligroso. Es ignorante. Es un poder limitado que cree que es la fuente suprema. Cree que es el único Dios. Y cuando eso se perpetúa durante miles de años, ese control se perpetúa. ¿Y sabes quién es el demiurgo, según los textos gnósticos más antiguos? El Evangelio de Felipe, el Apócrifon de Juan, el Evangelio de la verdad. Es Yahvé. Es el Dios del Antiguo Testamento. El Dios vengativo, celoso, que demanda sacrificio, que castiga, que expulsa a Adán y Eva del Edén por buscar el conocimiento, que ordena genocidios, que se enoja, que amenaza con fuego eterno. Ese Dios no es la fuente suprema, no es el Dios verdadero. Es un impostor cósmico, un constructor de mundos que se cree el creador. ¿Por qué la Iglesia no podía dejar que esto se conociera? Porque si la gente descubría que el Dios al que había sido enseñada a temer, a adorar, a obedecer incondicionalmente, era en realidad un poder limitado, controlador, celoso, entonces todo se derrumbaría. La obediencia se evaporaría. La fe ciega desaparecería. Y cuando la gente empieza a hacer preguntas sobre Dios, inevitablemente empieza a hacer preguntas sobre el poder terrenal que dice representarlo. El Vaticano, la Iglesia, el Papado. Así que lo borraron, declararon hereje a cualquiera que lo enseñara, quemaron los textos, persiguieron a los gnósticos, y durante 1700 años, la única narración que existía era: Yahvé es Dios. Punto. Fin. No hagas preguntas. Pero aquí está lo que los textos gnósticos revelaban realmente. En el comienzo existía la fuente suprema, un campo infinito de luz, de bondad absoluta. De esta fuente emanaron entidades espirituales de poder, y una de ellas, a través de la ignorancia, creó este mundo material. Se proclamó a sí misma el único Dios, y deliberadamente, con intención, implantó la ignorancia en los seres humanos para mantenerlos controlados. Por eso, cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento, cuando buscaron la gnosis, el demiurgo enloqueció, no porque realmente cometieran un pecado moral, sino porque el conocimiento es la mayor amenaza para un poder que se basa en la ignorancia. La Iglesia tomó esta verdad, la invirtió y la convirtió en su herramienta de poder. Transformó la búsqueda del conocimiento en un acto de rebeldía. Transformó el despertar en pecado. Transformó la iluminación en condenación. Y durante 1700 años funcionó. Pero entonces surge la pregunta incómoda. Si el Dios del Antiguo Testamento es un impostor cósmico, un titiritero ignorante, ¿por qué Jesús constantemente cita a Yahvé? ¿Por qué dice que viene en nombre de este Dios? ¿O es que no lo dice en absoluto? ¿O es que la Iglesia cambió sus palabras? Sí, la Iglesia cambió sus palabras. Abre tu Biblia. Juan 10, verso 34. Jesús está siendo acusado de blasfemia. Los fariseos le dicen: tú, siendo un hombre, te haces a ti mismo Dios. Y su respuesta es devastadora.
Dice, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿vosotros sois dioses? Vosotros, no solo Jesús, vosotros. Durante 2000 años, la Iglesia te ha enseñado que Jesús es único, el único Hijo de Dios, la única encarnación de lo divino. Pero eso no es lo que Jesús realmente enseñaba. En el Evangelio de Tomás, descubierto en Nag Hammadi, Jesús dice algo que fue tan peligroso que casi toda referencia a él fue eliminada. Dice, si traes lo que está dentro de ti, lo que traes te salvará. Si no traes lo que está dentro de ti, lo que no traes te destruirá. No es, si crees, si obedeces, si vas a la iglesia. Es, si traes lo que está dentro de ti, si accedes a lo divino que ya habita en tu interior. Luego dice, cuando conozcas a ti mismo, entonces serás conocido, y comprenderás que eres el Hijo del Dios viviente. Cuando conozcas a ti mismo. Ese es el mensaje central de Jesús según los textos gnósticos. No obediencia, no fe ciega, autoconocimiento. Pero la Iglesia necesitaba algo diferente. Necesitaba un Jesús que dijera, solo a través de mí, solo a través de la institución que dice representarme. Porque eso es poder. Monopolio absoluto sobre la salvación. Si la gente descubría que ya es divina, que el acceso a lo divino es interno, no externo, entonces ¿por qué necesitaría un sacerdote? ¿Por qué necesitaría una jerarquía religiosa? No lo necesitaría. Así que tomaron las palabras de Jesús, las reescribieron, las editaron, y crearon una doctrina de pecado original, de culpa innata, de salvación solo a través de la Iglesia. El Evangelio de Tomás nunca menciona el pecado original, nunca menciona culpa, nunca menciona intermediarios. En su lugar constantemente revela, despierta, busca el conocimiento interior, reconoce lo que ya eres. Eso es la gnosis. No creencia, es conocimiento experiencial de tu propia naturaleza divina. Durante 1700 años, esta verdad fue enterrada, pero ahora tienes acceso a ella. Tienes acceso a las palabras de Jesús tal como fueron realmente enseñadas. Pero hay algo más que la Iglesia tuvo que hacer para proteger su versión distorsionada. Tuvo que silenciar a alguien a quien Jesús confió las enseñanzas más profundas, alguien a quien le reveló verdades que nunca compartió públicamente. Alguien tan importante que su existencia, su liderazgo, su rol como transmisora del conocimiento gnóstico, tuvo que ser completamente borrado de la narrativa cristiana. Y lo que descubrirás sobre esta persona, sobre lo que la Iglesia hizo para hacerla desaparecer, reveló por qué realmente quisieron quemar estos textos. Ese alguien es María Magdalena, no la prostituta arrepentida que la Iglesia pintó durante 1600 años. No la pecadora que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas. Eso fue una fabricación deliberada, una difamación sistemática. La verdadera María Magdalena era algo completamente diferente. Era la discípula más cercana a Jesús, la receptora de sus enseñanzas más secretas, la transmisora del conocimiento gnóstico verdadero. En el Evangelio de María, descubierto en Nag Hammadi, hay un diálogo extraordinario. Jesús acaba de desaparecer. Los discípulos están asustados, confundidos. Y entonces María se levanta. Los otros apóstoles la rodean, y ella comienza a revelar enseñanzas que Jesús le compartió en privado, conocimiento que los otros discípulos nunca escucharon. Pedro la interrumpe. Dice, ¿es posible que el Maestro hablara con una mujer sin que nosotros lo supiéramos? ¿Entiendes? Pedro está celoso, asustado, porque María tiene acceso a un conocimiento que él no tiene. Tiene una relación con Jesús que es más profunda que la suya. En el Evangelio de Felipe, otro texto prohibido, hay una frase que prácticamente fue eliminada de toda circulación. Y la compañera del Redentor es María Magdalena. En la terminología gnóstica, esto no significa novia, aunque la Iglesia lo interpretó así para desacreditarla. Significa compañera en la transmisión del conocimiento, una igual en la revelación de la gnosis. Luego dice,
Por esto el Señor la amó más que a todos los discípulos y le besaba la boca a menudo. En la tradición gnóstica, esto representaba la transmisión directa de conocimiento espiritual. No era romántico, era sagrado, era iniciación. Pero la Iglesia no podía permitir eso, porque si María Magdalena era una apóstol igual a Pedro, igual a Juan, entonces la jerarquía patriarcal que se estaba construyendo se derrumbaba. Si una mujer podía ser transmisora del conocimiento divino, entonces ¿por qué solo hombres podían ser sacerdotes? ¿Por qué solo hombres podían ser papas? Así que en el año 591, el Papa Gregorio I toma una decisión que literalmente reescribe la historia. Declara que María Magdalena es la prostituta anónima del Evangelio de Lucas, una pecadora, una mujer de la calle que fue redimida por Jesús. No hay evidencia textual para esto. Es una fabricación completa, pero es tan poderosa, tan degradante, tan perfecta para silenciar la amenaza del liderazgo femenino, que durante 1400 años nadie cuestiona la narrativa. María Magdalena pasa de ser apóstol a ser prostituta, de ser transmisora de conocimiento divino a ser símbolo de pecado y redención, de ser igual a los apóstoles a ser una amonestación sobre los peligros de la sexualidad femenina. La Iglesia había convertido a una de las figuras más importantes del cristianismo primitivo en un símbolo de vergüenza. Y lo mejor es que casi funciona. Funciona durante siglos. Funciona hasta que en 1945, en el desierto de Egipto, estos textos reaparecen, y de repente la verdad es indudable. María Magdalena fue la apóstol que Jesús escogió como su transmisora más cercana del conocimiento verdadero. El gnosticismo, tal como fue enseñado por Jesús, fue transmitido primariamente a través de mujeres, a través de Sofía, a través de María Magdalena. Y la Iglesia patriarcal no podía permitir que eso se conociera. Pero si María Magdalena fue la receptora del conocimiento verdadero, si fue iniciada en los misterios más profundos, entonces la pregunta surge: ¿qué exactamente le enseñó Jesús? ¿Y por qué la Iglesia consideró tan peligrosa esa enseñanza que la borraron de la historia? La respuesta te llevará al quinto secreto, una verdad sobre la naturaleza de tu alma que fue tan amenazante que criminalizaron incluso su mención. Tu alma no nació en el momento de tu nacimiento. Eso es lo que Jesús enseñaba, según los textos gnósticos. Eso es lo que María Magdalena comprendía. Y eso es exactamente lo que la Iglesia decidió que debía ser eliminado del cristianismo. Uno de los teólogos más grandes de los primeros siglos del cristianismo se llamaba Orígenes de Alejandría. Vivió del año 184 al 254 y escribió algo que cambió completamente cómo el cristianismo primitivo entendía el alma. Orígenes enseñaba la preexistencia del alma, la idea de que tu alma existía antes de nacer en este cuerpo, de que viviste vidas anteriores, de que morirás y volverás a vivir de nuevo, en un ciclo eterno, hasta que alcances la gnosis completa, hasta que despiertes completamente. Esto no era especulación, estaba basado directamente en los textos antiguos, en las palabras de Jesús mismo. Pero aquí está lo peligroso. Si tu alma es eterna, si has vivido antes, si vivirás de nuevo, entonces esta vida no es tu única oportunidad. No hay urgencia, no hay pánico, no hay necesidad de hacer un acto de fe desesperado ahora mismo para asegurar tu salvación eterna. Y sin esa urgencia, sin ese miedo existencial, ¿cómo controla la Iglesia a las masas? Así que en el año 553, en el Concilio de Constantinopla, la Iglesia toma una decisión radical. Declaran a Orígenes un hereje. Declaran la preexistencia del alma una herejía. Y declaran que cualquiera que enseñe la reencarnación será anatematizado, maldito, separado de la Iglesia para siempre. La reencarnación fue oficialmente eliminada del cristianismo, pero no desapareció del todo. Permanece en el Nuevo Testamento, si sabes dónde buscar. Jesús pregunta sobre Juan el Bautista. ¿No es este Elías que habría de venir? Los discípulos entienden inmediatamente.
está diciendo que Juan el Bautista es la reencarnación del profeta Elías. En otra ocasión Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y cuando dicen Elías o Jeremías, Jesús no los corrige. No dice, no crean en reencarnación. Simplemente continúa. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice, muchos están de pie a la puerta, pero solo los solitarios entrarán en la cámara nupcial. ¿Qué significa solitarios? En la terminología gnóstica, significa almas que han atravesado múltiples encarnaciones y finalmente han alcanzado la unidad con lo divino. Están solos porque han trascendido la ilusión de separación que mantiene a todos los demás atrapados. El concepto gnóstico es claro: reencarnación no es un castigo, es un proceso. Encarnas una y otra vez en ciclos de aprendizaje, hasta que finalmente despiertas, hasta que la gnosis completa se activa dentro de ti. Y en ese momento, se acaba. Ya no necesitas reencarnar. Pero la Iglesia cambió todo eso. Tomó la idea de preexistencia del alma y la convirtió en culpa de pecado original. Tomó la reencarnación y la convirtió en castigo. Tomó el ciclo eterno de aprendizaje y lo convirtió en infierno. ¿Por qué? Porque si crees que esta es tu única vida, si crees que cometerás un error ahora y serás castigado eternamente, entonces tienes miedo. Y el miedo es el mejor mecanismo de control que existe. Durante 1400 años, la Iglesia mantuvo a la humanidad en la ignorancia. Una sola vida, una sola oportunidad. Haz lo que te digo, o sufre para siempre. Es un mecanismo de control genial, brillante en su simplicidad, aterrador en su efectividad. Pero, ¿y si lo que la Iglesia te dijo sobre el mal es también una mentira? ¿Y si el demonio, el pecado, la tentación, todo eso que te dijeron que debías temer, no existe realmente? El mal no existe como crees que existe. No es una entidad. No es un enemigo externo llamado Satanás que anda rondando por el mundo intentando corromper tu alma. No es un demonio que susurra tentaciones al oído. Eso es lo que la Iglesia te enseñó. Pero no es la verdad. La verdad gnóstica es radicalmente diferente y mucho más perturbadora. El mal, según los textos prohibidos, no es nada más que ignorancia. No es pecado en el sentido moral. Es ignorancia de tu propia naturaleza divina. Es la oscuridad que existe cuando no comprendes quién eres realmente. En el Evangelio de Felipe, Jesús explica esto con una claridad devastadora. Dice, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, lo correcto y lo incorrecto, todo procede de la pareja. Por esta razón ni lo bueno ni lo malo son cosas, pero se llama así por la pareja. ¿Entiendes? No estás lidiando con dos fuerzas cósmicas enfrentadas. Estás lidiando con polaridad de percepción, con luz y oscuridad que existen solo en relación mutua. El mal emerge cuando estás en la oscuridad, cuando no ves, cuando no comprendes, cuando vives bajo la ilusión de que eres separado de lo divino, de que eres mortal, de que eres impotente. Esa ignorancia produce miedo. Y el miedo produce acciones destructivas. Eso es lo que llamamos mal, pero no es una entidad externa. Es una consecuencia natural de la inconsciencia. Ahora, ¿por qué la Iglesia necesitaba reemplazar esto con la idea de Satanás? ¿Por qué necesitaban un enemigo externo? Porque es infinitamente más útil para el control. Si el mal es simplemente ignorancia, entonces la solución es conocimiento, gnosis. Despertar, autoiluminación. No necesitas intermediarios, no necesitas sacerdotes, no necesitas una institución religiosa que te salve. Puedes salvarte a ti mismo despertando a la verdad. Pero si el mal es Satanás, una entidad maligna externa, entonces necesitas protección. Necesitas aliados poderosos. Necesitas exorcistas, confesión, rituales, la intervención constante de la Iglesia entre tú y la oscuridad. ¿Ves la diferencia? Una cosmología te empodera, la otra te esclaviza. Así que durante 1600 años, el cristianismo ortodoxo enseña que el mal es Satanás, que hay una batalla cósmica entre Dios y el diablo,
que estás atrapado en el medio, impotente, necesitando constantemente la intervención de la iglesia para no ser vencido. Y el resultado es exactamente lo que querían: control, miedo, obediencia, culpa perpetua. Porque incluso si intentas vivir moralmente, incluso si crees que estás siendo bueno, la iglesia siempre tiene una respuesta: no es suficiente. Todavía hay pecado en tu corazón. Todavía necesitas confesión. Todavía eres débil. Todavía necesitas nuestra mediación. Es un sistema perfecto de control psicológico. Pero el conocimiento gnóstico destruye eso, porque el gnosticismo te dice: el mal que ves en el mundo no es una entidad cósmica, es ignorancia en acción, y la ignorancia se disuelve con conocimiento. ¿Alguien actúa destructivamente? No es porque Satanás lo posee, es porque no comprende que sus acciones tienen consecuencias. No comprende que está conectado con todos los seres. No comprende su propia divinidad. ¿Alguien vive con miedo? No es porque el diablo lo acecha, es porque ignora que ya es inmortal, ya es divino, ya es libre. Cuando comprendes esto, la responsabilidad te cae completamente. Ya no puedes culpar al demonio, ya no puedes culpar a Satanás, ya no puedes culpar a la tentación externa. Eres responsable de tu ignorancia y eres responsable de despertar de ella. Esta es la verdad que la Iglesia no podía permitir, porque una humanidad que entiende que es responsable de su propio conocimiento, de su propio despertar, de su propia salvación, es una humanidad que no necesita control externo. Pero si el mal es simplemente ignorancia, entonces la pregunta se vuelve clara: ¿qué es exactamente lo opuesto a la ignorancia? ¿Qué es lo que realmente te salva? Lo opuesto a la ignorancia es el conocimiento, pero no el conocimiento intelectual. No es memorizar hechos o doctrinas, es gnosis, conocimiento directo, experiencia de lo divino, una revelación interna que transforma completamente tu comprensión de quién eres y por qué existes. Y esa es la diferencia fundamental entre lo que Jesús enseñaba y lo que la Iglesia decidió enseñar. La Iglesia te dice: tienes que creer en Dios sin evidencia, tienes que creer en Jesús como tu Salvador, tienes que creer en los dogmas que la Iglesia establece. La fe ciega es virtud, el cuestionamiento es pecado, pero Jesús, según los textos gnósticos, nunca pidió fe ciega, pidió conocimiento, pidió que despertaras. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice algo que destroza completamente la teología cristiana ortodoxa: quien bebe de mi boca se volverá como yo, y yo me volveré como él, y lo que está oculto se le revelará. Bebe de mi boca, absorbe mi enseñanza, integra mi conocimiento, y entonces ocurre una transformación. Te vuelves como yo, accedes a la misma divinidad que yo he accedido. No es fe, es transmisión, es iniciación, es gnosis. En el Evangelio de la Verdad, otro texto que fue borrado, se describe exactamente qué es lo que sucede cuando experimentas gnosis. Dice: el conocimiento del Padre y la revelación de su Hijo son como la luz que brilla en la oscuridad. El que conoce al Padre ya no está perdido, ya no busca fuera de sí mismo, ya no busca fuera. Ese es el punto crítico. Cuando tienes verdadero conocimiento, cuando experimentas la gnosis, dejas de necesitar a nadie que te diga quién eres. Dejas de necesitar intermediarios. Dejas de necesitar la Iglesia. Y eso es exactamente por qué la Iglesia no podía permitir que esto se enseñara. Porque la fe ciega es perfecta para el control. La fe ciega significa que crees lo que te digo sin evidencia. Significa que me das tu poder. Significa que confías en mi interpretación de la verdad divina sin cuestionamiento. Pero el conocimiento, la experiencia directa de lo divino, destruye todo eso. Cuando experimentas gnosis, cuando tienes revelación interna, ya no necesitas a nadie. Eres tu propia autoridad, tu propia fuente de verdad, tu propia conexión con lo divino. La Iglesia necesitaba dependencia, necesitaba que estuvieras perdido, necesitaba que buscaras fuera de ti mismo, hacia ellos, hacia sus sacerdotes, hacia sus rituales,
hacia sus instituciones. Por eso transformaron a Jesús de un maestro de gnosis en un salvador de fe ciega. Por eso convirtieron el conocimiento en pecado. Por eso hicieron del cuestionamiento una herejía. Durante 1700 años, funcionó perfectamente. Reemplazaron la experiencia directa con doctrinas. Reemplazaron la revelación interna con obediencia externa. Mantuvieron a la humanidad en la ignorancia. Y cualquiera que intentara enseñar la verdadera enseñanza de Jesús, cualquiera que dijera que podías acceder a lo divino directamente, sin intermediarios, fue declarado hereje, fue quemado, fue borrado. Pero aquí está lo que la Iglesia no pudo predecir. 1600 años después, en un desierto lejano, alguien encontraría los textos originales, los documentos que comprobaban que su narrativa era una mentira, los evangelios que revelan el conocimiento verdadero. Y cuando eso sucedió, la Iglesia tuvo que hacer algo. Tenían que decidir si dejarían que estos textos vieran la luz, o si encontrarían una forma de mantenerlos ocultos. ¿Qué crees que hicieron? ¿Cómo exactamente borran una verdad que está escrita en pergamino antiguo? ¿Cómo suprimen un conocimiento que está en manos de académicos y museos? La respuesta es lo que sucedió durante los próximos 75 años. Una historia de censura, secretos, poder político y un control tan absoluto que casi lo logran. Pero no completamente. ¿Cómo borras una verdad que está escrita en pergamino antiguo? No puedes. No realmente. Pero puedes intentar controlar quién la lee. En 1945, en el desierto de Egipto, cerca de un pueblo llamado Nag Hammadi, un campesino llamado Muhammad Ali al-Samman está cavando. Busca Sabak, una tierra rica en nitrógeno que usa como fertilizante. Sus manos tocan barro, una vasija. Dentro, 13 códices de papiro, 52 textos completos que habían estado enterrados durante 1600 años. Los evangelios prohibidos. Las palabras que el Concilio de Nicea intentó destruir completamente. Pero aquí está lo que sucedió después, lo que revela exactamente cómo funciona la supresión moderna. Durante 1600 años, fue físicamente imposible acceder a estos textos. Estaban enterrados, perdidos, olvidados. Pero en 1945, cuando fueron descubiertos, se volvió académicamente imposible. Piénsalo. Durante 75 años, desde 1945 hasta 1977, estos textos permanecieron bajo control de un círculo académico limitado, controlado, distribuido selectivamente, traducido lentamente, analizado por especialistas autorizados. Un académico llamado James M. Robinson coordinaba el acceso, decidía quién podía verlos, decidía cuándo se publicarían. El Vaticano ejercía influencia silenciosa. Las universidades establecidas controlaban la narrativa académica. 1600 años después del Concilio de Nicea, el control continuaba, no a través de hogueras inquisitoriales, sino a través de burocracia académica. En 1977, 32 años después del descubrimiento, finalmente se publicó la primera traducción completa en inglés. 32 años. Una generación completa pasó sin acceso público a estos textos. Y durante esos 32 años, ¿qué sucedió? El mundo continuó creyendo la narrativa de 1600 años. Continuó adorando un Dios falso. Continuó sin saber que era divino. Continuó creyendo en la culpa del pecado original. Continuó esperando que intermediarios lo salvaran. Y cuando finalmente salieron a la luz, estaban en lenguaje académico, en traducción complicada, en libros caros, accesibles principalmente a universidades y eruditos, no al público general. Control a través de complejidad, control a través de acceso limitado, control a través del tiempo. Ahora entiendes por qué cada pieza tuvo que ser borrada. El Dios falso del Antiguo Testamento tenía que ser ocultado, porque si sabías que era un impostor cósmico, te liberarías del miedo. Tu divinidad interna tenía que ser ocultada, porque si sabías que ya eras Dios,
No necesitarías salvación externa. María Magdalena tenía que ser borrada, porque si sabías que una mujer fue transmisora del conocimiento verdadero, la jerarquía patriarcal se derrumbaría. La reencarnación tenía que ser eliminada, porque si sabías que tenías infinitas oportunidades, perderías el miedo existencial. El mal tenía que ser redefinido como Satanás, porque si entendías que era simplemente ignorancia, te responsabilizarías de tu despertar. Y la salvación tenía que ser fe ciega, no conocimiento, porque la experiencia directa de lo divino te hace completamente independiente. Cada verdad fue suprimida porque cada verdad te libera. Y la Iglesia no podía permitir eso, porque el control requiere dependencia, el control requiere miedo, el control requiere ignorancia. Pero mira dónde estamos ahora. Estamos en un momento extraordinario de la historia. Por primera vez en 1600 años, la verdad es accesible. No está enterrada en el desierto, no está controlada por académicos, no está en latín en el Vaticano. Está aquí, ahora, en tus manos. ¿Qué significa esto para tu vida hoy? Significa que ya no tienes que creer lo que te dijeron que creas. Ya no tienes que aceptar la culpa que te enseñaron que cargaras. Ya no tienes que esperar que alguien externo te salve. Significa que eres responsable de tu despertar, de tu conocimiento, de tu propia divinidad. Ya no eres un creyente, eres un buscador, un investigador de la verdad, un participante en el despertar más grande que la humanidad ha experimentado desde que el Concilio de Nicea declaró que la verdad era herejía. Y no estás solo. En este momento, millones están despertando, están cuestionando, están investigando, están rechazando las narrativas heredadas, están buscando la gnosis. Estamos en el comienzo de algo revolucionario. En la ruta celestial, vamos a explorar estos textos juntos. Vamos a analizar los evangelios prohibidos línea por línea. Vamos a investigar las verdades que la Iglesia ocultó. Vamos a construir una comunidad de buscadores que se niegan a vivir en la ignorancia, porque esto es lo que el gnosticismo siempre fue. No una religión, es un despertar, la verdad que intentaron borrar durante 1600 años, que suprimieron durante 75 años más, que controlaron a través de la complejidad académica. Ahora está finalmente libre, y está en tus manos. ¿Qué harás con ella? ¿Continuarás viviendo en la ilusión que te enseñaron o despertarás? La elección finalmente es tuya. Suscríbete, únete a esta comunidad de buscadores y comencemos juntos el viaje hacia la verdadera gnosis, el conocimiento que te libera. La ruta celestial te está esperando.